Advertencia, nota importante. Este audiolibro es una producción de entretenimiento y no tiene fines educativos o informativos. Estoy mejorando mis habilidades de narración y dicción, por lo que agradezco su paciencia y comprensión. 5. Satanás se hace eclesiástico. 1610. Sea cual fuere la apariencia de fanatismo fanático que conservan todavía las brujas del relato de Langre y de otros autores del siglo XVII, se desprende que el aquelarre era en esa época primordialmente un asunto monetario. Las brujas obtienen contribuciones casi forzadas, se hacen pagar el derecho de asistencia, multan a los ausentes. En Bruselas y en Picardía, las brujas pagan, según una tarifa fija, a quien trae un nuevo miembro a la cofradía. En los Países Vascos no hay misterios. Se realizan ahí asambleas de 12.000 almas de personas de todas clases, ricos y pobres, sacerdotes y gentilhombres. Satanás mismo, convertido en hidalgo por encima de sus 3 cuernos, lleva un sombrero como un señor. Su antiguo trono, la piedra druídica, le parece un poco duro. Tiene ahora un buen sillón dorado. ¿Quiere decir que ha envejecido? Más ágil que su juventud, se hace el travieso, hace cabriolas, salta desde el fondo de un gran cántaro, oficia con los pies en el aire y la cabeza para abajo. Quiere que todo ocurra honorablemente y hace los gastos de la puesta en escena, además de las llamas comunes amarillas, rojas y azules, que advierten los ojos ocultando las sombras que huyen, deleitan los oídos con una extraña música, sobre todo la música de ciertos cascabeles que cosquillean en los nervios, a la manera de las vibraciones penetrantes de la armónica. Para colmo de magnificencia, Satanás hace servir una vajilla de plata. Hasta sus sapos son afectados por estas pretensiones. Se convierten en elegantes y como señores en miniatura aparecen vestidos de terciopelo verde. El aspecto general es el de una gran feria, de un gran baile de máscaras, con disfraces muy transparentes. Satanás, que conoce el mundo, abre el baile con el obispo del aquelarre o con el rey y la reina, dignidades creadas para halagar a los grandes personajes, ricos y nobles, que honran la asamblea con su presencia. Ya no es esta la sombría fiesta de la rebelión, la siniestra orgía de los siervos, de los jaques, que comulgaban por la noche con el amor, durante el día con la muerte. La violenta ronda del aquelarre no es ya la danza única, se agregan ahora las danzas moriscas, vivaces y lánguidas, amorosas, obscenas, en las cuales unas muchachas vestidas apropiadamente como la morgui, la lisalda, representan las cosas más provocativas. Se dice que esas danzas tenían un irresistible atractivo para los vascos, y ahí el aquelarre se precipitaba todo el mundo femenino, casadas, doncellas, viudas, este gran número. Sin estas diversiones, sin la cena, no se explicaría quizás el auge del aquelarre. Se trata del amor sin amor. La fiesta es expresamente la fiesta de la esterilidad. Boguet lo ha establecido maravillosamente. Lancre varía en un pasaje, hace alejar a las mujeres por miedo de quedar embarazadas, pero más sincero por lo general está de acuerdo con Boguet. El cruel y sucio examen que hace este autor del cuerpo de las brujas revela claramente que las cree estériles y que el amor estéril, pasivo, es el fondo del aquelarre. Esto hubiera ensombrecido la fiesta si los hombres hubieran tenido corazón. Las locas mujeres que venían allí a bailar y a comer se convertían al fin en víctimas. Se resignaban entonces y lo único que deseaban era no quedar preñadas. Es verdad que las mujeres soportaban mucho más que el hombre el peso de la miseria. Sprenger nos cuenta el triste grito que ya en su época escapaba de los pechos en medio del amor: que el fruto se vaya al diablo, y en ese tiempo, 1500, se bebía con 2 escudos diarios, en 1600. Bajo Enrique IV se vivía apenas con 20 escudos,
En todo este siglo va creciendo el deseo, la necesidad de la esterilidad. Esta triste reserva, este miedo del amor compartido, hubiera convertido la aquelarre en algo frío, aburrido, si las hábiles directoras de la fiesta no hubieran aumentado el lado burlesco de esta, llenándola de intervalos reideros. Así, al comienzo de la aquelarre, la escena antigua, groseramente ingenua de la fecundación simulada de la bruja por Satanás por Priapo, era seguida de otro juego, un lavado, una helada purificación, para congelar y esterilizar, que la mujer soportaba con muecas y estremecimientos de horror. Comedia a la manera de Purseougnac, en la que la bruja era sustituida generalmente por una figura agradable, la reina de la aquelarre, una mujer casada, joven y bonita. El instrumento descrito autoriza esta idea. Según Boguet, página 69, se trataba de un instrumento frío, duro, muy delgado, largo en más de un dedo, visiblemente una cánula. En Lacre se ha comprendido mejor la función de este objeto que ya no corre el riesgo de lastimar. Es largo y sinuoso, una parte es metálica, la otra blanda, etc. Ya es una jeringa. Un rasgo no menos chocante era la hostia negra. Con el rabe negro se hacían 1000 sucias bromas en la antigüedad, desde Grecia, donde se infligían al hombre, mujer o joven afeminado que corría tras las mujeres de otro. Satán le cortaba en redondeles que tragaba con dignidad. Al final, según Lacre, sin duda repetía las confesiones de 2 desvergonzadas muchachas que le hicieron creer todo. Sucedía algo sorprendente en una asamblea tan numerosa. Se hacía aquí pública ostentación del incesto, la antigua condición satánica para engendrar a la bruja, es decir, que la madre concibiera del hijo. Pero esto era inútil, ya cuando la brujería era hereditaria, unas familias regulares y completas. Tal vez se hacía la comedia de una grotesca Semiramis o un niño imbécil. Algo más serio, una comedia probablemente real que indica claramente la presencia de una alta sociedad libertina. Era otra mistificación odiosa y bárbara. Se procuraba atraer a algún marido imprudente, a quien se le hacía beber algún funesto verbaje, datura, belladona, de manera que, hechizado, perdía el movimiento, la voz, pero no la facultad de ver. Su mujer, hechizada de otra manera con verbajes eróticos, tristemente fuera de sí, aparecía en un estado natural deplorable y se dejaba pacientemente acariciar bajo los ojos indignados de su marido, que no podía hacer nada. La desesperación visible de éste, sus esfuerzos inútiles por hablar, por liberar sus miembros inmóviles, sus mudos furores, sus ojos que gritaban, daban un cruel placer a los que miraban, análogo por los demás al que proporcionan algunas comedias de Molière. Esta comedia estaba llena de realidad y podía llegar hasta las últimas vergüenzas estériles, es verdad, como ocurría siempre en el aquelarre, vergüenzas oscurecidas en el recuerdo de 2 víctimas ya sobrias. Pero los que habían visto y actuado, ¿lo olvidaban acaso? Estos actos culpables huelen ya a aristocracia. No recuerdan en nada la antigua fraternidad de los siervos, el aquelarre primitivo, limpio, sucio sin duda, pero libre y sin sorpresas, en el cual todo era querido y consentido. Evidentemente, Satanás, que siempre ha sido un corrompido, seguía empeorando. Se convierte así en diablo cortés, pícaro, dulzón y por lo tanto mucho más preferido e inmundo. ¿Qué es esta cosa nueva, extraña, su acuerdo con los sacerdotes en medio del aquelarre? ¿Quién es este fraile que trae consigo a su benedicta, su sacristana, que toca las cosas de la iglesia, dice por la mañana la misa y por la noche la misa negra? Satanás, dice Langre, recomienda hacer el amor a muchachas inteligentes, corromper a sus penitentes. Inocente magistrado, parece ignorar que desde hace un siglo ya Satanás ha comprendido, explotado los beneficios de la iglesia. Se ha hecho director espiritual, o si lo preferimos, el director espiritual se ha convertido en Satanás.
Recordemos, querido Langre, los procesos que se iniciaron en 1491 y que quizás contribuyeron a la tolerancia del Parlamento de París. Este Parlamento ya no quema a Satanás, en quien no ve más que una máscara. Muchas monjas cedían a la nueva treta del diablo que utilizaba para tentarlas el rostro de un confesor amado. Por ejemplo, Jane Potier, religiosa de Quesnoy, madura, de 45 años, pero demasiado sensible. Esta monja confesó sus furores a Pater, que no la escuchó y huyó a Falempín, a algunas millas de distancia. Pero el diablo que no duerme jamás comprendió que había sacado ventajas y al verla, dice el analista del caso, picada por las agujas de Venus, tomó sutilmente la forma del susodicho padre y cada noche volvía al convento. Se colocaba junto a ella, engañándole al punto que la monja declaró haber sido poseída, de hecho, 434 veces. Su arrepentimiento provocó mucha piedad y fue dispensada de avergonzarse de sus pecados, pues se construyó para ella una buena fosa amurallada en el castillo de Selles, donde la monja murió a los pocos días. Verdad es que tuvo una muerte muy católica. ¿Qué puede haber de más conmovedor? Pero todo esto no es nada frente al hermoso asunto de Caufridi, que tuvo lugar en Marsella mientras Langre instrumentaba su proceso en Bayona. El Parlamento de Provenza no tenía que envidiar los éxitos del Parlamento de Burdeos. La jurisdicción laica aprovechó de nuevo la ocasión de realizar un proceso de brujería para convertirse en reformadora de las costumbres eclesiásticas. La justicia laica echó así una mirada severa sobre el cerrado mundo de los conventos. Era una ocasión rara. Había sido necesario un concurso singular de circunstancias, celos furiosos, venganzas entre frailes. Sin estas pasiones indiscretas que veremos más tarde estallar todavía una y otra vez, no tendríamos ningún conocimiento del destino real del gran pueblo de mujeres que moría en estas tristes mansiones. No sabríamos ni una palabra de lo que pasaba detrás de esas rejas, de esos grandes muros que solo el confesor podía franquear. El sacerdote vasco que Langre muestra ligero y mundano, que lleva colgada la espada y baila por la noche en el aquelarre a donde va acompañado de su cristiana, no era un ejemplo temible, no era esto lo que la Inquisición de España tenía tanto interés en tapar, no era con este fraile que se iba a mostrar indulgente, se entrevé en medio de las resistencias de Langre otra cosa. Y los estados generales de 1614, cuando dice que no conviene que el sacerdote juzgue al sacerdote, piensa también en otra cosa. Es esto precisamente, este misterio que rompe el Parlamento de Provenza. El director de religiosas, amo de estas mujeres que dispone de sus cuerpos y de sus almas, las embruja. Esto es lo que aparece en el proceso de Gaufridi y más tarde en los terribles procesos de Loudun de Louviers y en los que hemos conocido por Llorente, Picchi y otros autores. La táctica usada fue siempre la misma para atonar el escándalo, desorientar al público, hacer que la gente se fijara en la forma y no viera el fondo. En el proceso contra un fraile brujo, se manchaba siempre al brujo y se escamoteaba al sacerdote de manera que toda la culpa recaía sobre las artes mágicas, y hacía olvidar la fascinación natural de un hombre, dueño de un rebaño, de mujeres enteramente supeditadas. No hubo miedo de sofocar el primer asunto. Había estallado en plena Provenza, en este país de luz en el que el sol lo atraviesa todo. El teatro principal de este asunto estuvo no solo en Aix y Marsella, sino también en el lugar célebre de Saint-Évreux, sitio de peregrinaje frecuente, donde una muchedumbre de curiosos provenientes de toda Francia asistió al duelo a muerte entre dos religiosas poseídas y sus demonios. Los dominicos, que examinaron la cosa como inquisidores, se comprometieron mucho por el brillo que dieron al asunto y su parcialidad hacia una de las religiosas. Por más que el Parlamento quiso después apresurar el desenlace, los monjes se vieron en la necesidad de explicarse y de excusarse. De ahí el importante libro del monje Michaelis, mezcla de verdad, de fábula, en el cual convierte a Gaufridi, el fraile a quien hace quemar, en príncipe de los magos.
no solamente en Francia, sino también en España, Alemania, Inglaterra y Turquía, es decir, en toda la tierra habitada. Gaufridi parece haber sido un hombre agradable y de méritos, nacido en las montañas de Provenza. Había viajado mucho por los Países Bajos y en Oriente. En Marsella gozaba de la mejor reputación y era cura de la iglesia de Acules. Su obispo lo escuchaba y las damas más devotas lo preferían como confesor. Se dice que tenía un don singular para hacerse amar por todas. Había conservado, sin embargo, buena reputación y una noble dama de Provenza. Ciega y apasionada, ya corrompida por él, llevó su enamoramiento hasta confiarle, tal vez para educarla religiosamente, una encantadora niña de 12 años, Madeleine de la Palude, rubia y de carácter dulce. Gaufridi perdió la cabeza, no respetó la edad, ni la santa ignorancia, ni el abandono en que se encontraba su pupila. Pero la niña creció, y la doncella noble comprendió entonces su desdicha, comprendió que estaba entregada a un amor inferior y sin esperanza de matrimonio. Gaufridi, para retenerla, dijo que podía desposarla ante el diablo, ya que no podía hacerlo ante Dios. Acarició el orgullo de la muchacha, diciéndole que él era el príncipe de los magos y que ella se convertiría en reina. Le puso en el dedo un anillo de plata grabado con caracteres mágicos. ¿Le llevó acaso al aquelarre o simplemente le hizo creer que había existido, turbándola por medio de brebajes y fascinaciones magnéticas? Lo seguro es que la niña, tironeada entre dos creencias, llena de agitación y de miedo, enloqueció por momentos y tuvo ataques de epilepsia. Tenía miedo de ser raptada en vida por el diablo. No se atrevió ya a quedarse en la casa de su padre y se refugió en el convento de las Ursulinas de Marsella.